Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde a todas las personas que nos sintonizan a esta hora aquí en el Canal TRO. Programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligada a las necesidades sociales y jurídicas que tengan ustedes, todos los televidentes del Gran Santander. Hoy comienzo de semana. Feliz lunes para todos, feliz comienzo de semana con un tema muy importante: riesgos laborales. Hoy en día, tanto empresarios, empleadores como empleados se preguntan: bueno, esta es una pandemia, COVID-19, ¿califica como riesgo laboral? Si yo pido una incapacidad por COVID, ¿es riesgo laboral? Si yo soy empleado o pertenezco a la rama del servicio de salud y si llego a ser contagiado por COVID, ¿es riesgo profesional? Son temas muy importantes que hay que tener en cuenta, ya que estamos en una sociedad viva y cambiante, y los factores que determinan la ruta de la función pública también, especialmente si estamos hablando en salud, lo determinan estas situaciones que hemos planteado en este momento. Y es por eso que el día de hoy hemos querido plantear este tema de vital importancia para todos ustedes. En el mes de septiembre estuvimos socializando el tema de las pensiones. Los regímenes de pensiones lo hemos venido socializando todo el tiempo. Hemos traído los mejores expertos en esta rama para que les den a ustedes solución, no solamente solución, sino, como dice la doctora Marlene, les den los primeros auxilios jurídicos respecto a esta situación que ha sido cambiante y en un factor en el cual las personas buscan mirar si recogen, si reclaman este ahorro, que en ese momento, si no han llegado a obtener la pensión, es un ahorro. Y si logran tener la paciencia o el aguante económico para que este se convierta en pensión. Queremos dar la bienvenida y saludar a nuestra compañera habitual de set, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo para todos ustedes. Sí, esta tarde, como siempre, aquí en su programa Actúe en Derecho, vamos a tocar un tema muy importante. El doctor Reinaldo hacía un recuento de los temas de pensiones que hemos tocado, y pues este tema también forma parte de las fuentes, digamos, que pueden generar una pensión. Entonces, esta tarde vamos a mirar un tema relacionado con riesgos laborales, antiguamente conocidos como riesgos profesionales, pero que en esencia pues siguen siendo lo mismo. Así que muy atentos, pueden estar ya mirando sus preguntas, todo aquello que ustedes quieran que nuestro invitado les resuelva sobre este tema tan importante. Y es precisamente nuestro invitado especialista en esta rama laboral. Esto también es otra rama del derecho laboral, doctora Marlene. Hay personas como el doctor Oscar que se han especializado en riesgos laborales. Y ya más de un invitado nos ha dicho la importancia que tienen estos factores, porque están directamente relacionados al factor de calificación que ayudan a solicitar la pensión antes de tiempo, de los años cumplidos, a través de una incapacidad o una situación de invalidez. Le damos la bienvenida a nuestro programa Actúe en Derecho al doctor Oscar. Doctor Oscar, muy buenas tardes y bienvenido al programa Actúe en Derecho. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va? Doctor Reinaldo, la doctora, muy buenas tardes. A toda la audiencia del Canal TRO, muy buenas tardes. Gustoso de estar aquí con la audiencia. Bueno, antes de entrar en materia, doctor Oscar y doctora Marlene,
Vamos a conocer un informe que nos han enviado nuestros compañeros de la capital del norte de Santander, nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta. Acá se informa. El sistema de seguridad social en Colombia tiene como uno de sus componentes el Sistema General de Riesgos Laborales, que se encarga de cubrir los riesgos a que se expone todo trabajador asalariado o independiente. En Colombia, la legislación que regula todo lo relacionado con los riesgos laborales se recoge en la Ley 776 de 2002 y la Ley 1562 de 2012. Estos riesgos los manejamos con la ARL a la cual estamos afiliados, que es la ARL positiva. En caso de algún accidente, se nos informa a Seguridad Social en el Trabajo, nosotros hacemos el reporte y los enviamos a la clínica que esté contratada por la ARL para realizar esta atención. Uno de los objetivos del sistema es reconocer y pagar a los afiliados las prestaciones económicas por incapacidad permanente, parcial o invalidez que se deriven de las contingencias de accidente de trabajo o enfermedad laboral y muerte de origen laboral. El personal de planta pues nos afilia la institución como tal de una vez, y el contratado es una de las exigencias que tiene cuando paga su seguridad social, que tiene que pagar salud, pensión y riesgos profesionales. Entonces ya ahí tenemos pues la afiliación de todos, y cuando sucede el accidente, nosotros lo que hacemos es que la persona va y después del accidente le realizamos una investigación, el por qué sucedió este accidente, ¿sí? Y tratar de hacer como los cambios para que no vuelva a suceder esta clase de accidente. Las entidades y las empresas también deberán capacitar al personal con el fin de que puedan conocer todos los aspectos relacionados a riesgos laborales. La idea es que cuando nosotros convoquemos a cualquier capacitación, tanto de ergonómico, de orden y aseo, físico, el personal asista a estas capacitaciones para que se informen y estén como muy bien documentados de qué deben hacer y cómo deben comportarse y cómo deben actuar ante cualquier situación de estas. El COVID-19 también entró a modificar la dinámica de los riesgos laborales, teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional emitió el decreto 676 de 2020 que reconoce el COVID-19 como enfermedad laboral en nuestro país. Excelente informe que nos presentan nuestros compañeros de la ciudad de Cúcuta, un informe con términos en los cuales todos entendemos. Vamos a entrar en materia y preguntarle a nuestro especialista, el doctor Óscar Díaz. Doctor Óscar, expliquémosle a nuestros televidentes qué es un riesgo laboral dentro del sistema de seguridad social y qué consecuencias jurídicas trae esta situación. Doctor Óscar. Gracias, Reinaldo. A ver, el riesgo laboral es todo ese factor en que se expone el trabajador cuando está desarrollando una actividad laboral. Es decir, el empleador debe estar muy atento sobre las actividades que se desarrollan y los riesgos inherentes a esta actividad laboral en que está expuesto el trabajador, con el fin de evitar la ocurrencia de adquirir enfermedades laborales o, en su defecto, el ocasionar accidentes laborales. Doctora Marlene. Doctor, quería preguntarle, con este reciente decreto del gobierno de reconocer la COVID-19, el COVID-19 como enfermedad laboral, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son las ventajas de que el gobierno haya declarado que el COVID-19 es una enfermedad laboral? ¿En qué se diferencia con que lo hubieran dejado pues como una enfermedad de origen común? Perfecto, doctora. Mira, es lo siguiente, en estos momentos la COVID-19 de manera directa está relacionada como una enfermedad laboral para los trabajadores del sector salud. Eso quedó establecido claramente. En relación a las otras actividades, la ARL es la encargada y la llamada a investigar si efectivamente esta enfermedad o el contagio de esta enfermedad de un grupo de trabajadores corresponde directamente a la actividad que está ejecutando por la misma exposición al factor de riesgo. Bueno, doctor Óscar, sí. Vamos a hablar en términos o en casuística, como nos tenían a nosotros en la universidad muchas veces.
En el pico más alto que todos alcanzamos a conocer de esa epidemia de COVID-19, hay personas que por sus labores, el desarrollo de sus labores, doctor Oscar, adquirieron o se contagiaron de COVID-19 antes de que el gobierno nacional expidiera este decreto. ¿Cuál es la situación de esos trabajadores? Y hablando especialmente de los trabajadores de la salud que tuvieron COVID-19 antes de ese decreto que señalaba la doctora Marlene. Doctor Oscar. Okay. En ese orden de ideas está llamada a responder como tal es la EPS y en su defecto para el tema de incapacidades y demás, si el trabajador adquiere una enfermedad que le da una incapacidad superior al 50% de su pérdida de capacidad laboral, entraría a responder el fondo de pensiones. Está amparado totalmente el trabajador. Antes de reconocimiento como tal de enfermedad laboral, la COVID-19 estaba amparado y tenía todos los beneficios y protección de las empresas promotoras de salud. Eso es claro, se estaría hablando de una enfermedad de origen común. Como tal, estos serían los llamados a responder. Bueno, doctora Marlene, esa era una situación bastante compleja. Las personas no sabían si tenían la cobertura o la garantía de que esta fuera una enfermedad laboral o, como lo dice el doctor Oscar Díaz, que la fuese a cubrir plenamente la EPS. Doctora Marlene. Sí, claro, y recordemos que el cubrimiento por parte de la EPS o por parte de la ARL comprende una diferenciación grande en el tema económico. Más adelante le vamos a preguntar a nuestro invitado que nos precise cuál es esta diferencia, porque en términos económicos hay una diferencia bastante considerable. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Don Omar, muy buenas tardes. Don Omar, muy buenas tardes. Tardes. Sí, señor. ¿Cuál es su inquietud? Mi inquietud es, tengo ahorita una calificación porque tuve un accidente común. Sí, fue un accidente común, un accidente de tránsito, pero yo no tengo EPS. La pregunta mía es, ¿me pueden dar una autorización la fiscalía, como tal que tiene el caso, la fiscalía, me pueden dar una autorización para que la Junta Regional de Santander me califique? Esa es su pregunta, don Omar, ¿sí? Sí. Muchísimas gracias por haberse comunicado con nosotros en Actúe en Derecho. Doctor Oscar Díaz, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Que compleja la situación, está buscando crear argumentos probatorios para poder hacer valer sus derechos. Doctor Oscar. Muy buenas tardes. Es lo siguiente. En el caso, como le escuché al oyente, usted ya tiene proceso en fiscalía. En ese orden de ideas, sí, efectivamente, el fiscal de conocimiento debe emitir una orden, pero no directamente a la Junta Regional. Se la debe dirigir al SOAT para que sea quien a través de la EPS, su última EPS, sufrague los costos de esa calificación, de esa valoración, para que le determinen su pérdida de capacidad laboral. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. ¿Cuáles son los riesgos laborales más comunes? Nos dice nuestra televidente de la ciudad de Bucaramanga, ¿cuáles son los riesgos más comunes? Doctor Oscar. La tasa que se tiene establecida a nivel nacional es el factor de riesgo biomecánico, todo lo que tiene que ver con enfermedades osteomusculares. Es una tasa bastante alta, pues el trabajador y el empleador a veces descuidan ese factor de riesgo y es donde más se nos accidentan los trabajadores y se nos enferman. Bueno, doctora Marlene, uno de nuestros televidentes la semana anterior nos hablaba de un accidente laboral en el que él perdió sus dedos, perdió parte de sus dedos. No le pagaban ni siquiera medio salario mínimo y le pagaban era de forma quincenal. Doctora Marlene. Sí, esa es una problemática, doctor, y también a raíz de la llamada de nuestro televidente del accidente de tránsito,
Cuando una persona no está afiliada, es el caso que comenta el doctor Reinaldo de nuestro televidente, no estaba afiliado a la Seguridad Social, no le pagaban Seguridad Social. Y en el caso del televidente del accidente de tránsito que dice que no tiene EPS, ¿cómo es el proceso para que alguien, porque alguien debe responder, cómo es el proceso para que les respondan por estas pérdidas, bien sea por el accidente o bien sea por la pérdida de los dedos de nuestro televidente? Doctor Oscar. Bueno, el televidente del tema del accidente, que no tiene cobertura del sistema de salud, acordémonos que si no está en el régimen contributivo, legalmente debe estar en el régimen subsidiado. Reitero, este oyente lo que debe dirigir un oficio a la Fiscalía General de la Nación para que le emitan una autorización u ordenen en su defecto al SOAT que dirija un oficio a una EPS, a la EPS, la última EPS de afiliación del trabajador, para que estos sean los llamados a calificar la pérdida de capacidad laboral. Si no surge efecto esta solicitud, el trabajador puede requerir a la Junta Regional que le realice esa calificación de pérdida de capacidad laboral. Sin embargo, se deben pagar los honorarios correspondientes. Ahora, en el trabajador que sí está afiliado y se quita los dedos, tiene el accidente, pierde sus dedos, si está afiliado al sistema de riesgos laborales, es claro que si se decreta y se califica como origen laboral, es la ARL la llamada a responder. Si el trabajador no está afiliado por negligencia del empleador, este es el llamado a responder por todas las prestaciones asistenciales y económicas derivadas de ese accidente de trabajo. Doctora Marlene, 310-245-8548. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Dice nuestro televidente, ¿qué se define por accidente y enfermedad laboral? Doctor Oscar. Gracias, sí señora. Muy buena pregunta. Bueno, el accidente de trabajo es el que se ha denominado como un suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una situación de lesión orgánica, una perturbación que tiene que ver funcional o psiquiátrica y que también puede generar la invalidez o la muerte del trabajador. También se ha denominado, se hizo una modificación adicionándole al artículo que define el accidente de trabajo, las actividades sindicales y la actividad deportiva. Sin embargo, en estas dos hay que hacer una referencia muy clara que la actividad sindical, el trabajador que está en ese permiso sindical no se puede salir del marco ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si el trabajador con su permiso sindical termina su trabajo, no se dirige al hotel si está en otra ciudad, sino que se va a departir con sus compañeros de trabajo y ocurre el accidente, él está por fuera de su marco obligacional, lo que quiere decir que no va a ser reconocido esto como un accidente de trabajo, porque no está cumpliendo funciones directamente sindicales. La actividad deportiva en su defecto debe ser patrocinada o convocada por el empleador. Quiero explicar porque es un tema cuando se refiere para que el oyente tenga claro cuándo es por causa o cuándo es por ocasión. Un accidente es por causa cuando se está realizando directamente la actividad. Le voy a colocar un ejemplo. El trabajador que está manipulando una sierra y se corta los dedos. Eso fue por una relación directa del trabajo. Con ocasión es un trabajador, el mismo trabajador que está manipulando la sierra y le cae un andamio en su cabeza. Él no tiene nada que ver con ese andamio que está ahí en las instalaciones, pero sí por la ocasión de estar laborando en ese momento en las instalaciones, se accidenta. La enfermedad laboral, señor. Tranquilo, doctor, continúe. La enfermedad laboral se ha definido como aquella situación que le genera al trabajador un desgaste en su salud, ¿cierto? Es contraída por la exposición al factor de riesgo ocupacional al que se ha visto expuesto a trabajar o obligado a trabajar o en el medio laboral en que el empleador lo ha expuesto. Doctora Marlene. Es importante aclarar, doctor, y quisiera que le aclarara a los televidentes
el tema de la enfermedad laboral. Ocurre que entramos a una empresa jóvenes, saludables, y resulta que cuando nos vamos a pensionar o cuando salimos 20, 25 años después, 30 años después, pues salimos ya con achaques, la visión no es la misma, ya enfermedades respiratorias, reuma, la espalda. Sí, ya, o sea, ya tenemos una serie de achaques que son propios en muchas oportunidades de la edad. Pero muchos trabajadores dicen, no, yo entré a la empresa joven y bueno y sano y mire cómo salgo y la empresa no me responde. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo es para que se pueda catalogar, para que se pueda catalogar como enfermedad laboral y cuando sencillamente pues todos nos deterioramos, estemos trabajando o estemos en la casa? Doctor Oscar. Ok. Bueno, es claro, como lo dice la doctora, el pasar del tiempo nos cobra factura a todos los seres humanos. Determinante es la situación si el trabajador empieza con enfermedades con el tiempo por la cuestión de la edad, ¿cierto? Hay enfermedades degenerativas que no necesariamente se adquieren por el trabajo. Son enfermedades incluso congénitas. En cualquier momento de la vida el trabajador las va a adquirir. En ese orden de ideas, esa enfermedad va a ser de origen común. Ahora, vamos a trasladarnos a la enfermedad laboral. Es necesario que se establezca el nexo causal. No todo trabajo genera enfermedades, ¿cierto? Ese riesgo al que está expuesto el trabajador tiene que estar plenamente identificado, valorado y controlado por el empleador. Para eso tenemos la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Si yo expongo a un trabajador en un ejemplo, una empresa donde sabemos que tenemos un factor de riesgo ocupacional y está el riesgo químico por sustancias químicas que se manipulan, debe tener el empleador absolutamente todo muy bien documentado. O quien trabaje en una sala de rayos X, que también es una exposición bastante agresiva para el trabajador. Perfecto, al tema de radiaciones. Vamos a manejar ese tema, doctor, muy buen ejemplo de las radiaciones. Resulta que este trabajador lleva 10 años laborando y adquirió un cáncer, un CA, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? El nexo causal está evidente, doctora y oyentes. Ahí está establecido que si ese cáncer al determinarse clínicamente y médicamente que fue por la exposición a ese factor de riesgo de radiaciones, será calificado como una enfermedad laboral. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas es la ERE la que debe entrar a responder por todas las prestaciones asistenciales y económicas de ese trabajador. Incapacidades, indemnizaciones por el tema de una invalidez permanente parcial o en su defecto si se le reconoce la pensión de invalidez si es superior la pérdida de capacidad laboral al 50%. Desafortunadamente para los trabajadores, doctora Marlene y doctor Oscar, el resultado de ese nexo causal del cual nos habla el doctor Oscar es el deterioro de la salud del trabajador. 310-245-8548, tenemos en línea a uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Habla con Luis Eduardo. Don Luis Eduardo, muy buenas tardes. ¿De qué sector nos llama, don Luis Eduardo? Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, cerca a la comuna número 17, si no estoy mal. Ciudadela Real de Minas. Ciudadela Real de Minas, sí señor. Don Luis Eduardo, ¿cuál es su inquietud? Bueno, doctor, la inquietud mía es la siguiente. Yo tengo 54 años, hace 18 años trabajo en una empresa, tengo el contrato suspendido, hace 5 meses tengo una enfermedad profesional, yo trabajo en el aeropuerto, una pérdida auditiva del 13.33% y una enfermedad general del 25% calificada ambas, y la empresa tiene 5 meses y yo no recibo ninguna clase de ayuda para el sustento, ni para arriendo, ni para pagar un recibo del agua ni la luz. Yo quisiera saber por qué la empresa o quiénes pueden verificar si ellos pasaron papeles para al menos recibir el subsidio de 160.000 pesos del gobierno, o qué puedo hacer yo en ese caso, porque estoy desamparado. Tengo ya 5 meses sin recibir un solo peso. Don Luis Eduardo, muchísimas gracias. Muchas gracias por haber llamado a Actúe en Derecho. Bueno, doctora Marlene, doctor Oscar, esta situación venimos exponiéndola en Actúe en Derecho desde hace más o menos unos 3 meses, donde los televidentes nos llaman y nos dicen,
me suspendieron el contrato antes del mes de abril. No tengo respuesta alguna. Y como en el caso de don Luis Eduardo, pues ya tiene una afectación bastante importante en el desarrollo de sus actividades laborales. Pero doctora Marlene, doctor Oscar, yo los invito a que le contestemos con el tiempo que se le merece a don Oscar del barrio Ciudad Bolívar. Podemos dar, sí, listo, perfecto, gracias a los muchachos de producción. Doctor Oscar, ¿qué podemos decirle a don Luis Eduardo? Don Luis Eduardo, buenas tardes. Mire, la verdad es una situación compleja porque los empleadores optaron por aplicar la figura jurídica de la suspensión del contrato. Yo soy de los que pienso, por garantía de derechos fundamentales y demás que están en la Constitución política, que al trabajador esto debe ser una situación socializada entre trabajador y empleador. Sin embargo, en su caso, usted tiene una estabilidad laboral reforzada por tener una incapacidad permanente parcial y que ya está debidamente calificada. En ese orden de ideas, considero su mínimo vital y móvil está siendo afectado por su empleador. Recomendaría acudir al juez constitucional para que defina su situación en relación a la posible vulneración de sus derechos fundamentales. Si estamos hablando de juez constitucional, evidentemente interponga una acción de tutela que por otro medio procesal se va a demorar mucho más y va a haber una afectación irremediable de su derecho fundamental. El doctor Oscar Díaz sabiamente lo acaba de exponer, su mínimo vital, que va directamente relacionado a sus condiciones dignas de vida. Vamos a nuestra primera pausa comercial y enseguida regresamos con este interesante tema muy delicado para trabajadores, empleadores y empleados del Oriente colombiano. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Son tiempos difíciles en los cuales la responsabilidad social, apreciados televidentes, es la mejor cura en contra del COVID-19. Es por eso que el Canal TRO ha implementado esta campaña. Queridos televidentes, la mejor prevención está en tus manos. Primero, lave las manos con agua y jabón. Segundo, evite tocar ojos y boca. Tercero, usa tapabocas. Cuarto, evita el contacto físico. Quinto, guarde distancia. Y sexto, limpia las superficies de los objetos. Esta es una campaña de el Canal TRO. La mejor prevención está en tus manos. Doctor Oscar, quisiera que ampliáramos un poquito más la respuesta de nuestro televidente Luis Eduardo del barrio Ciudad Bolívar. Yo sé que a don Luis Eduardo le quedaron 2 o 3 dudas de la amplia situación, el amplio problema que él tiene respecto a la enfermedad laboral que él tiene. Él dice que trabaja en el aeropuerto, que ha adquirido una enfermedad laboral debido a, asumo yo, el constante ruido de los aviones, de los motores. Es una situación bastante difícil. Doctor Oscar, ¿qué le podemos complementar a nuestro televidente? Bueno, al señor Luis Eduardo podemos manifestarle que si la calificación de pérdida de capacidad laboral ya superó el año, puede solicitar su recalificación para que en su efecto se determine si tiene derecho a una pensión de invalidez, ¿cierto? Es una situación que le puede generar la pensión de invalidez y en su efecto tener una prestación económica, porque si su salud está altamente afectada, se puede acudir a esta figura de la recalificación. Doctor Oscar, usted nos decía que esta situación, y doctora Marlene, si usted gusta, nos puede también ampliar en la respuesta. Esta situación, usted nos decía que no debe ir acorde a la autonomía de la voluntad de una sola de las partes. Debe ser un acto consensuado entre el trabajador y el empleador. Profundicemos más en esta respuesta, doctor Oscar. Bueno, hago énfasis en esta situación por la siguiente razón.
es un trabajador con unas connotaciones especiales. Tiene una pérdida de capacidad laboral, tiene una estabilidad laboral reforzada. En ese orden de ideas, la autonomía del empleador está sujeta a garantizar esos derechos fundamentales del trabajador. En este orden de ideas, como lo manifestaba el doctor Reinaldo, garantizarle su dignidad humana como tal. No podemos dejar que entonces al arbitrio del empleador tome decisiones y suspenda todos los contratos de los trabajadores, máxime que se tienen condiciones o connotaciones especiales. No es lo mismo un trabajador que esté totalmente funcional a un trabajador que no pueda valerse por su condición de salud. Bueno, y no estamos hablando de una empresa familiar, sino el televidente nos manifestaba que era una empresa con un músculo bastante importante, músculo laboral y músculo financiero. Doctora Marlene. Bueno, en este momento es bueno aclararle a nuestros televidentes, no para toda clase de suspensión podría operar el amparo constitucional, porque muchos de nuestros televidentes podrán pensar, bueno, tengo mi contrato suspendido, entonces yo también puedo recurrir a una acción de tutela. Es bueno aclarar que en este caso del televidente que nos llamaba, don Luis Eduardo, procede el amparo constitucional porque él está en una situación de especial protección. Él tiene algo que la jurisprudencia ha denominado el fuero de estabilidad laboral reforzada. ¿Qué quiere decir esto? Él está en una situación de vulnerabilidad, él está en una situación de indefensión frente a ese trabajador, frente a ese patrono, frente a ese empleador que de manera unilateral ha decidido suspenderle su contrato. Entonces, por encontrarse él en esta situación que es objeto de especial protección, es que puede recurrir a la acción de tutela. Las demás personas a quienes se les ha suspendido su contrato y están, como lo dice el doctor, están en capacidad funcional, o sea, no tienen ninguna limitante, pues tendrán que mirar ya otros mecanismos que, a propósito, doctor, ¿cuáles mecanismos pueden intentar las personas que les han suspendido su contrato, pero no están bajo el fuero de estabilidad laboral reforzada? ¿Qué pueden hacer? Doctor Oscar. Mira, este tema de la suspensión realmente va a traer muchas situaciones jurídicas a nivel nacional. En su momento tendrá que la Corte Suprema de Justicia, incluso la misma Corte Constitucional, establecer si esas suspensiones fueron legales o si fueron ilegales e ineficaces como tal. Hay que entender una situación y mirándolo de manera objetiva, el trabajador y el empleador. El empleador dice, no les puedo cancelar el salario, no les puedo seguir, no estoy produciendo, no tengo ingresos, por tal razón voy a suspender el contrato de trabajo. Me consultaba un trabajador en algún momento y yo les decía, bueno, hay que mirar la situación del empleador, pero tampoco podemos dejar que se afecten sus derechos como trabajador. Entonces miremos otra posibilidad. Hable con su empleador, que no le suspenda el contrato y trabaje media jornada y cancele el 50% del salario. Yo pienso que la suspensión del contrato de trabajo era la última opción que deberían tomar los empleadores con el fin de garantizarle esos derechos mínimos a los trabajadores. 310-245-8548 son nuestras líneas y 648-4820. Tenemos un mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. Dice el televidente, derechos de los trabajadores y familiares cuando se accidentan o se enferman en cumplimiento de sus labores. Imagino que lo que el televidente quiere preguntar es cuáles son los derechos, doctor, de los trabajadores y de sus familiares, pues, en un accidente de trabajo. Perfecto. Vamos a dar la connotación clara de que es un accidente laboral o una enfermedad laboral. ¿Cuáles son los derechos que tiene el trabajador? La ley establece que tiene derechos asistenciales y económicos. Los asistenciales hacen referencia netamente a todo lo que tiene que ver con citas médicas, prótesis, tratamientos, exámenes diagnósticos, en fin, toda la cobertura que se debe determinar para definir
la enfermedad o el accidente y las consecuencias y secuelas y demás. En relación a las prestaciones económicas, el trabajador, si tiene una incapacidad por esa enfermedad o por ese accidente, tiene una incapacidad permanente parcial del 5% en adelante, tiene derecho a una indemnización, porque establecemos, menor al 5% no tiene derecho a indemnización. Esto por cuanto es, aclaro, de origen laboral, es decir, la ARL de afiliación es la que entra a responder. En el evento, entonces, el trabajador le dan una pérdida de capacidad laboral del 40 o 45%, tiene derecho a indemnización. Si le dan una pérdida de capacidad laboral del 50% en adelante, tiene derecho a la pensión de invalidez. Esto es para el trabajador directamente. Si el trabajador ya considera que el empleador lo debe indemnizar, entonces se acoge a la figura jurídica del artículo 216 del Código Sustantivo de Trabajo, donde se denomina está establecido la culpa del empleador o denominada comúnmente culpa patronal. En este orden de ideas, el trabajador no solamente va a entrar a reclamar indemnizaciones materiales de lucro, como lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, sino también va a entrar a reclamar sus perjuicios morales, de daño a la vida de relación, perjuicio moral, y sus familiares, lo que puede ser su cónyuge, compañera permanente, hijos, pueden entrar a reclamar indemnizaciones de orden moral. Si el trabajador fallece, ya entonces esas mismas indemnizaciones entrarían a reclamarlas su compañera permanente, cónyuge, lo material, incluido también lo moral, los hijos, los padres también pueden entrar, incluso los hermanos podrían entrar también a reclamar esa indemnización por culpa del empleador. Doctor Oscar, profundicemos un poquito más en ese término que usted acaba de socializar aquí en el programa Actúe en Derecho. Daño en vida de relación. ¿En qué consiste eso? ¿Cuál es la afectación que debe tener el trabajador en esta circunstancia que usted acaba de manifestar? Y enseguida le vamos a pedir el favor a Luis Antonio, que está en línea, que apenas nos conteste el doctor, recibimos su llamada. Doctor Oscar. Muy buena pregunta. A ver, el daño a la vida de relación es cuando al trabajador moralmente se le afecta en su estado físico o psiquiátrico y no puede volver a realizar actividades como, por ejemplo, el señor que es deportista ya no puede, porque perdió su pierna, ya no puede salir a trotar, a correr, a jugar fútbol. Se le acabó esa vida de relación, ese daño que se le ha ocasionado no le va a permitir disfrutar del placer de la vida en esa actividad que él realizaba. 310-245-8548 son nuestras líneas. Don Luis Eduardo, muy buenas tardes. Luis Antonio, perdón. Luis Antonio, buenas tardes. ¿Cómo está, don Luis Antonio? ¿Cuál es su inquietud? Bien, mi inquietud es que uno, después de pensionado y se la retiran, uno puede volver a recuperar la pensión. Yo en el 2015 fui pensionado y en el 2017 me hicieron una revisión pensional. Y buenas tardes. Don Luis Antonio, es que sucede algo. Si quiere, escúcheme solamente por el teléfono. Usted está escuchando por el retorno del televisor y por eso es que la comunicación no es la mejor. Ya nos ha dado parte de su respuesta. Vamos a pedirle el favor que no nos cuelgue porque sé que nuestro abogado va a pedirle información complementaria con su caso. Doctor Oscar, ¿qué podemos decirle a don Luis Antonio? Don Luis Antonio, muy buenas tardes. Quiero hacer una pregunta. ¿A usted le reconocieron la pensión de origen por origen común o origen laboral? Por origen laboral, por la ARL. Tengo 8 patologías calificadas y entonces el túnel carpiano me salió cuando me hicieron la revisión pensional, me salió que ya no existía. Pero ahorita, en el 2019, en septiembre, volvieron y me hicieron y volvió a repetir el túnel carpiano. Y el 24 de agosto de este año volvieron y me hicieron la electromiografía y volvió y salió que sí existe la patología. Entonces mi pregunta es, ¿yo puedo volver a pedir una recalificación? Don Luis Antonio, muchísimas gracias. Doctor Oscar, ¿qué podemos decirle a don Luis Antonio, por favor? Muchas gracias. Bueno, Luis Antonio, a usted le dan ese reconocimiento pensional. Si es claro, la ley establece que las entidades pueden hacer recalificaciones de esas pensiones, ¿cierto? Una nueva valoración para determinar si el trabajador o la persona está todavía con ese estado de invalidez. Si disminuye, es claro
que debe usted retornar como tal a su empleador y se pierde el derecho en ese momento. Como a usted le salió nuevamente, usted solicite, pase ya la documentación directamente a la ARL manifestándole el porcentaje de esa pérdida de capacidad laboral para que se tenga en cuenta y sea recalificado y nuevamente le reconozcan su derecho pensional. Doctor, yo quería hacerle una pregunta a propósito de lo que nos dice don Luis Antonio de Florida Blanca, sí, señora. No le quiero cambiar el nombre. Nos ponen a hacer planes. Sí. ¿Cuántas veces puede una persona solicitar una calificación o como en este caso recalificación? ¿Hay un número límite o yo puedo solicitar mi recalificación en cualquier momento? Excelente pregunta, doctora. La recalificación, una vez calificado el trabajador, procede la recalificación al año de haberse establecido esa calificación. Sin embargo, si el trabajador se agrava, puede ser en un momento inferior. Son situaciones que se definen con el estado de salud del trabajador. Incluso los médicos a los 6 meses, cuando evidencian el deterioro considerable de la salud del trabajador, lo remiten nuevamente a recalificación. Por ser esto un derecho fundamental, acordémonos que estamos hablando de la seguridad social, aquí entra salud y pensiones. El trabajador puede solicitar las recalificaciones que considere pertinentes, porque hay patologías que con el transcurrir de los años es que se van agravando. Sobre todo hablemos del tema de rodillas. Son patologías que son progresivas y normalmente la afectación grave se ve cuando la persona ya tiene entre 50 y 55 años de edad. 310-245-8548 son nuestras líneas. Doctora Marlen, doctor Oscar, tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes de la ciudad de Bucaramanga. ¿Cómo se pueden identificar los riesgos laborales? Bueno, esta es una pregunta básica. Nuevamente, las nuevas generaciones interesados en estos temas, doctora Marlen. ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, doctor Oscar? ¿Cómo se pueden identificar los riesgos laborales? Bueno, es un trabajo que yo considero que es conjunto entre ARL, EPS, empleador y trabajadores. Es un estudio y por eso hay un documento existente que es la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Porque cada entidad, cada empresa debe determinarlos con el fin de verificar que no se produzcan accidentes a manera de prevención y prevenir y promover la salud y hábitos saludables, así como evitar actos inseguros. Esto es una situación de un estudio, debe ser en lo posible, se debe realizar a través de especialistas en seguridad y salud en el trabajo. Si yo tengo en una empresa un alto índice del riesgo osteomuscular, riesgo biomecánico, donde se enferman las personas en situación de postura, malas posturas, contratemos una fisioterapeuta especialista en salud ocupacional para que nos identifique ese riesgo, si es un riesgo alto, un riesgo medio o un riesgo bajo, y determinar todos los controles para evitar las enfermedades. Así es que se debe hacer a través de un documento. Doctor Oscar, más allá del documento, pues todos sabemos que en las empresas deben tener un PEGIR y debe tener este manual, el cual usted nos señala en este momento. En tiempos de pandemia, vemos que la gran mayoría de empresas se han acogido al decreto 666, que les da esa carga de implementar o de que el costo de los elementos de bioseguridad sean del empleador. En estos PEGIRs, en este manual, ya debe venir especificado estos riesgos, estos factores de riesgos, como son es un posible contagio, ya que, doctora Marlen, pues ya nos han dicho muchas veces en los decretos que debemos estar aislados, tenemos que tener tapaboca, tiene que haber gel, o sea, ya no vamos a hablar únicamente de las rutas de evacuación, sino de la ruta de prevención. Doctor Oscar. Doctor Reinaldo, claro que sí. Estos protocolos de bioseguridad ya deben estar en la matriz de requisito legal de cada empresa y tenerlos también en lo que tiene que ver en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Es necesario, ya es una obligación del empleador que esto lo tenga identificado y mirar las posibles causas de contagios en su empresa, definir
todo lo que tiene que ver con esa exposición al factor de riesgo, determinar cuáles son los trabajadores que están más, pueden ser más afectados con este contagio. Que tengan una posible exposición. Enfermedad de base. Totalmente, eso ya debe estar definido y tener con ellos ciertas consideraciones para garantizarles su salud y vida. Entonces, apreciados televidentes, muy importante lo que acabamos de definir aquí en este segundo segmento de Actúe en Derecho. Si ustedes tienen una enfermedad base, acorde a estos tiempos de pandemia, usted tiene que notificárselo a su empleador. Está sujeto a reubicación. Es muy importante. Eso depende su vida, su salud y su seguridad. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de este importante tema del sistema de seguridad social, riesgos laborales. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho, tema muy importante relacionado con el sistema de seguridad social y es riesgos laborales. 310-245-8548 son nuestras líneas. Tenemos llamada de uno de nuestros televidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Doña Karen, feliz tarde. ¿De qué sector nos llama? Desde Bucaramanga. Municipio de Bucaramanga. ¿Cuál es su inquietud, doña Karen? Bueno, doctor, primero felicitarlos por el programa. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta respecto a lo que hablaba el abogado. El doctor Oscar, sí señora. Sí señor, el doctor Oscar, cuando él decía que uno como familiar o doliente puede reclamar derecho patronal. Lo que pasa es que mi esposo tuvo un accidente laboral y él quedó con muchísimas complicaciones, él se cayó de un cuarto piso. Y sí, señora. Pues yo quisiera saber cómo se hace para uno poder reclamar. Nosotros tenemos 2 hijos y estamos casados. Doña Karen, yo le voy a pedir el favor que no nos cuelguen, que yo sé que nuestro profesional en riesgos laborales nos va a pedir información complementaria. Doctor Oscar, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente? Muy buenas tardes, gracias por su pregunta. Perdón, vamos a pedirle a nuestros compañeros de producción que mantengamos la llamada, que todavía no despidamos a doña Karen, que lo más probable es que necesitemos información complementaria. Doctor Oscar, por favor, continúe. Es necesario establecer hace cuánto fue calificado, si fue accidente o enfermedad laboral, si tiene, perdón, me decía que era un accidente laboral, hace cuánto fue calificado ese accidente. ¿En qué fecha? El año pasado, en octubre del año pasado. ¿Hace un año? Sí, señor. ¿Ya lo calificaron, perfecto, como dice el doctor? No, él no lo pensionaron, solamente le dieron el 34.25. Ya lo calificaron, sí, señora. Okay. Doctor Oscar. En ese orden de ideas, tienen derecho a iniciar un proceso ante la justicia ordinaria laboral para interponer la correspondiente demanda que le denominé culpa del empleador. Es a través de este mecanismo. Es necesario demandar al empleador. Hay que verificar si efectivamente la EPS, la RL de afiliación cumplió y verificó que el señor tenía un sistema de seguridad y salud del trabajo, que el empleador. En su defecto, también podría ser demandada solidariamente la administradora de riesgos laborales por incumplimiento a sus obligaciones del deber legal de verificar todo lo que tiene que ver con el cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Disculpe, es necesario doctor Oscar. Doña Karen, ¿cuántos años tiene su señor esposo? Él tiene 35 años. Una persona muy joven, doctor Oscar. Totalmente. En ese orden de ideas es necesario que a través de abogado se instaure que usted le dé poder y su esposo le den poder a un abogado para que realice todo el tema y revise toda la situación para poder determinar ese nexo causal, los perjuicios, los daños, todo lo que tiene que ver con la labor. Doctora Marlene. Doctor, me surge una inquietud y no sé si podamos explicársela a los televidentes. ¿Cuándo estamos frente a la denominada culpa patronal? Porque no en todos los eventos podemos predicar que existe una culpa patronal. ¿Cuándo estamos frente a la culpa patronal? Doctora,
La culpa patronal se establece una vez se califica el accidente o la enfermedad como de origen laboral. ¿De acuerdo? Desde ahí surge esa responsabilidad del empleador de indemnizar. Sin embargo, es necesario que el abogado tenga pleno conocimiento del tema del nexo causal, de ese riesgo que se ha creado y se debe establecer. Está muy bien, doctora, y es muy claro. No toda demanda de culpa patronal es efectiva si no se demuestra el daño y el perjuicio causado, que la exposición del riesgo y la negligencia del empleador. Son tres condiciones que son, llamémoslo así, sin el cual el juez no va a determinar esa responsabilidad. Se deben establecer esos tres requisitos. Ahí se configura la culpa del empleador o culpa patronal. Queremos darle las gracias a todos los televidentes que nos han escrito a través de nuestra cuenta Facebook Canal TRO, a través de la línea de WhatsApp 310-245-8548. Doctor Oscar, doctora Marlene, son muchísimos los mensajes que los televidentes nos han enviado. Queremos agradecerle por tener la confianza de hacer la consulta de esos primeros auxilios jurídicos, como lo ha dicho la doctora Marlene, aquí en su programa Actúe en Derecho. Vamos a tratar de escribirles a todos ustedes y darles respuestas. Son muchos los mensajes que nos han enviado. 310-245-8548. Tenemos mensaje de uno de nuestros televidentes. Doctora Marlene. ¿Quiénes están llamados a responder por los accidentes y enfermedades laborales que generan una incapacidad laboral, invalidez o muerte del trabajador? Bueno, doctor Oscar, acá usted tendría que ampliar la respuesta respecto a la pregunta que nos hizo nuestra televidente de la ciudad de Bucaramanga, la señora Karen. Doctor Oscar. Bueno, inicialmente y en principio está llamado a responder como tal es la ARL. De acuerdo, la ARL es la responsable de pago de todas las prestaciones asistenciales y económicas como tal, derivadas de ese accidente o de esa enfermedad laboral. En lo relacionado al tema ya de culpa patronal, se establece entonces la responsabilidad directa del empleador y solidariamente contra la ARL, los socios de las empresas también están llamados a responder solidariamente por esas indemnizaciones. Acordémonos que todos debemos entrar a responder hasta el monto de nuestras acciones, dependiendo igual de la sociedad o empresa que se tiene establecida. Pero aquí voy a colocar un ejemplo. Una persona que es contratada, ¿cierto? Por una persona que tiene un contrato con una persona, es decir, es subcontratado. Doctor, queremos agradecerle, doctor Oscar, el tiempo en televisión es muy corto. Volvemos y le decimos a nuestros televidentes, trataremos de contestar estas inquietudes a través de los mensajes que nos han enviado. Muchas gracias al doctor Oscar Díaz, especialista en riesgos laborales y salud ocupacional, a la doctora Marlene por habernos acompañado el día de hoy, y todos ustedes continúen con la programación de nuestro canal TRO. A continuación, el programa Tacones en la Mano. Feliz tarde.